El ser humano no solo vive, sino que sabe que vive. Y como lo sabe, se pregunta sobre su existencia, su valor y su sentido. Telos. Al responderse, toma conciencia de su propio ser, de sus actos, y se cuestiona sobre el sentido del ser. Tomar conciencia de sí o ser autoconsciente significa encontrarse consigo mismo para reflexionar y cobrar impulso en la búsqueda de la plenitud y el desarrollo humano. Este hecho existencial de ponerse frente a sí mismo, como en un espejo, coloca al ser humano en un plano superior al de los demás seres y los diferencia de ellos, ya que es el único capaz de reflexionar, reflexividad, y de tomar conciencia sobre lo que hace, vive y experimenta. Uno de los planteamientos profundos sobre la existencia se relaciona con el hecho de encontrarse a sí mismo como arrojado en un determinado lugar y vivir como ser humano y no como otra cosa. El acto de existir se compone de muchos elementos no elegidos. Nadie te pidió nacer y naciste. Nadie te pidió permiso para crecer en una nación, una ciudad o un pueblo, y ahí estás, arrojado sin más. Esto es lo que te toca vivir y desde lo que aprendes. No basta con saber que vives arrojado en la existencia, es importante saber qué hacer con tu vida en ese espacio y tiempo que no escogiste. Y es ahí donde se presenta un problema. Muchos individuos, al descubrirse arrojados en la existencia, no saben qué hacer con su vida, no encuentran la razón de por qué vivir, cómo orientar su propia existencia, y mucho menos reconocen su misión de vida y a qué atenerse al experimentarla. La experiencia demuestra que quienes viven en este nivel se dan cuenta de que, si se abandonan y sucumben sistemáticamente a vivir desde la dimensión de sus deseos, instintos y apetencias corporales, dejan de actuar como personas libres y viven desde lo que les dicta su biología. La existencia va más allá de los deseos y apetencias. Así lo destaca el filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte al enfrentarse con la idea de que la vida consiste simplemente en comer y beber, para volver a tener hambre y sed hasta que se esté ante el sepulcro y sea a la vez alimento para otros. Sostenía que el ser humano no se resigna a que todo gire en torno a engendrar seres semejantes para que también coman, beban y mueran, y dejen detrás de sí otros seres que hagan lo mismo. La creatividad se expande, la inteligencia busca su desarrollo, la voluntad persigue su autonomía, es decir, se vive un nivel en el que el ser humano siente que está aportando algo a sí mismo y a la sociedad. El individuo aún puede sentir que le falta algo, que no basta con que sus capacidades logren su desarrollo y plenitud. A ese algo se le llama sentido. Se intentará dar una respuesta al sentido de la vida. El filósofo Viktor Frankl con frecuencia preguntaba a sus pacientes aquejados por diversos padecimientos: ¿por qué no se suicida usted? Sus respuestas se referían a un algo, a una razón o un sentido que los mantenía en la vida. Para este pensador, el ser humano solo puede encontrar el sentido de su vida mediante 3 vías. 1. Realizar algo que valga la pena. 2. Amar algo o a alguien. 3. Asumir actitudes ante las adversidades de la vida. Para Viktor Frankl, el individuo tiene la posibilidad de encontrar el sentido a la vida al trabajar, crear y transformar, es decir, al proyectarse en el mundo mediante una vida activa, consciente, comprometida, entregada e intensa, que sea de vele un reflejo no tanto de lo que se hace, sino cómo se hace. Una vida activa en el quehacer cotidiano le otorga al ser humano la oportunidad de desarrollar y comprender sus méritos en la labor creativa, además de envolverlo en su propia trascendencia. Royo Mai, 1953, señala que uno de los grandes problemas de la modernidad es su vacío existencial. El ser humano no puede por mucho tiempo sentirse vacío, es decir, vivir sin un motivo u ocupación. Si no desarrolla sus capacidades y habilidades, no solo se estanca, sino que se va llenando de aburrimiento, frustración, insatisfacción, soledad y pierde la voluntad de vivir. El sentimiento de vacío existencial es experimentado por quienes se sienten incapaces e impotentes de disfrutar cada centímetro y segundo de la vida. En relación con la vida activa, Domínguez, 2007, señala que los valores invitan a crecer y darle sentido a toda acción. Es decir, gracias a ellos se descubre lo que mueve a un individuo a actuar, lo que lo lanza a ir más allá de sí mismo. Solo por medio de ellos, el ser humano logra no solo satisfacer sus necesidades, sino realizarse y alcanzar la plenitud como persona. Puede encontrarse en la vida pasiva, en cuanto que da la oportunidad de hallar un sentido a lo que se experimenta de bello en el arte y la naturaleza.
En este aspecto, se entrelaza con el sentido de amar a ese otro, a quien hay que ayudar a descubrir todas sus posibilidades y potencialidades, y de esta manera coadyuvar en su desarrollo para que sea más pleno y perfecto. En el pensamiento de Frankl, el amor es lo que abre los caminos para que cualquier ser humano trascienda y descubra el ropaje exterior de la persona amada, para así hallar todo lo que ella es y representa. Solo el auténtico amor trasciende la corporalidad y las barreras mentales y ayuda a que el ser humano vea de manera íntegra y evite comparar, al percibir al otro como insustituible e intransferible. Erich Fromm sostiene que el amor es un sentimiento que se percibe intensamente con respecto al otro y que se refleja en una mutua transformación, donde ambos son corresponsables. Según Frankl, a pesar de la adversidad, de los problemas y sinsentidos que uno pueda experimentar, como el sufrimiento y el dolor de la pérdida de un ser querido o la soledad, la opresión o la depresión, cabe siempre la posibilidad de renacer y reinventarse con solo asumir la mejor actitud que responda ante tales circunstancias. El ser humano tiene la capacidad de trascender cada dificultad al asumir una actitud que lo haga descubrir el sentido y significado de cada situación y circunstancia. Para Frankl, el sufrimiento es parte de la vida y por más que quiera erradicarse, es imposible. Sin ello, la vida no es completa. Teresa Ríos señala, el logro de la actitud ante el sufrimiento se vuelve más difícil en los tiempos posmodernos, cuando afirma que la sociedad y los medios de comunicación social, en aras del éxito y el bienestar, no preparan a los individuos para el sufrimiento. La imagen del ser sufriente o doliente se tiende a evitar y a no valorarse. Lo que se propugna o favorece es el placer, la buena vida, el bienestar y el éxito fácil. Bajo la perspectiva frankliana, la actitud ante el sufrimiento manifiesta la grandeza de espíritu, el temple y la capacidad de trascender lo que trágicamente confronta y mueve el sentido activo y la capacidad de amar. Es tomar postura, enfrentar y estar por encima de aquello que nos hace sufrir y nos incita a tomar la mejor actitud frente a ello, y nos recuerda, la persona que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier cosa.